¿Has oído del cañón Cuento de Hadas, donde rocas de fuego narran leyendas de dragones? ¿O de un lago alpino a más de 3000 metros de altura, donde las estrellas brillan tanto que los antiguos las usaban de mapa estelar? Kirguistán es el gran secreto asiático. La riqueza no se mide en dinero. Sino en 500.000 líneas memorizadas de la epopeya de Manas. ¿Te atreves a llegar al final para tocar el alma verdadera de la estepa? Bishkek, la capital imponente y el corazón palpitante de todo Kirguistán. Un núcleo cultural y económico dinámico con una personalidad que te atrapará. Fusiona herencia soviética con la identidad pura de Asia Central. Todo nació como Bishkek, una fortaleza fronteriza custodiando el horizonte, protegiendo las caravanas que nutrían la mítica ruta de la seda. Hoy el pasado acecha bajo bulevares soviéticos de precisión matemática. Moles de concreto gubernamentales se alzan con rigidez absoluta. Diseñadas no para inspirar asombro, sino para imponer obediencia total. Su simetría evoca una era que se creía dueña de la eternidad. Pero aquí, nada fue realmente eterno. Pasillos verdes cruzan la ciudad como una rebelión urbana silenciosa. Convirtiendo a Bishkek en la capital más caminable de toda la región. En el centro destaca el Yogor Kukenes, el pulso político kirguís, una estructura soviética que habla el lenguaje de la simetría perfecta. Un estilo enfocado en volumen y sobriedad total. Fachadas de piedra sólida que emanan permanencia y control absoluto. Esos eran los valores fundamentales de la época de su creación. Tras independizarse en 1991, su forma no cambió. Sin embargo, su función se transformó totalmente. Protestas y victorias nacionales han vibrado en las escaleras de este gigante. Es el testigo mudo de la convulsa historia moderna de Kirguistán. Al oeste, la mezquita Imam Sarakhsi surge como una estructura colosal. Es uno de los monumentos religiosos más grandes de Asia Central. Patios inmensos se abren ante una cúpula que desafía al cielo. 4 minaretes esbeltos vigilan la ciudad desde las alturas circundantes. La mezquita no se integra, ella domina todo el paisaje urbano. Erigida al inicio del siglo XXI con el apoyo de Turquía. Fusiona magistralmente el arte de Asia Central con la elegancia otomana. Piedra pálida y caligrafía sagrada adornan su piel con puro misticismo. Detalles que buscan la devoción antes que la ostentación. Su diseño irradia claridad, guiándote hacia el epicentro de la fe. Dentro, una vasta sala de oración nos espera. La luz baña los ventanales, acariciando alfombras y muros de seda. Los viernes, miles inundan el lugar sumergidos en un orden sagrado. Un silencio profundo que los cánticos logran quebrar. Este recinto trasciende las simples ceremonias religiosas tradicionales. Es el ancla social inquebrantable para toda la comunidad local.
Un núcleo vital de encuentro y reflexión profunda. Un santuario célebre por sus grandes programas educativos. Charlas sagradas y asambleas del pueblo. Para los ciudadanos de Bishkek, es el despertar de una fe oprimida por décadas de prohibición soviética. La Plaza Alatú nació para dominar. Su simetría implacable y su diseño axial narran una era donde las plazas eran para vigilar. Desfiles militares y propaganda ideológica pura. Cada línea tiene un propósito oculto. Nada se dejó al azar. Por décadas fue el escenario del poder absoluto. Las estatuas caían con los tiranos. Lenin fue retirado. Manas se alzó, pero la fría geometría permaneció inalterable. Lo que cambió su esencia no fue el ladrillo, sino su gente. Un lugar forjado para la estabilidad se volvió el foco de la rebelión. La plaza no se resistió al cambio. Lo absorbió en silencio. A la Archa aguarda a menos de una hora. El asfalto muere ante riscos brutales sin previo aviso. El cañón nació del deshielo de las cumbres Tian Shan. Esculpiendo un corredor de granito y paredes verticales. Bosques de altura y laderas expuestas al vacío. En la era soviética, la Archa era un recreo y un punto estratégico. Un santuario natural controlado, vigilado y mapeado al detalle. Hoy, ese control es solo simbólico. Quedan los senderos, pero el clima dicta cada paso del hombre. Glaciares indómitos como el Aksai luchan por no desaparecer. El hielo superior da vida al valle, fluyendo hacia granjas y pueblos. La torre de Burana vigila solitaria en el campo abierto. Lejos de la metrópolis que un día fue su centro. Hace 1000 años, esta torre dominaba la ciudad de Balasagún, cuna del imperio Karajánida y corazón de la ruta de la seda. No solo era un faro espiritual, sino un pilar económico, académico y el eje del poder político. Una leyenda narra que un rey la construyó para proteger a su hija, intentando salvarla de una maldición de muerte inevitable, por la picadura de una araña en su 18 cumpleaños. Pero el destino es cruel. Una araña viajó oculta en un regalo, y la princesa no pudo escapar de su fatídico final. Al nacer en el siglo XI, medía unos 45 metros. Pero los brutales sismos del siglo XV la golpearon sin piedad, derribando su corona y dejando solo 25 metros en pie. Lo que resta hoy es solo un fragmento de su antigua gloria. Su mezquita se desvaneció. Es el último eco de la vieja Balasagún.
capital gloriosa de la dinastía Karajánida hace siglos. Los ladrillos de Burana se unieron con arcilla y ceniza, dándoles una flexibilidad legendaria ante los temblores de la tierra. Esa maestría en la ingeniería es lo que la mantiene invicta. Las estatuas Balbal custodian, en silencio, los campos infinitos. No es mera devoción, es una posición cargada de intención. Forjadas por nómadas turcos, las estatuas Balbal marcan un destino. Son la huella de guerreros caídos, en migraciones y defensas. Para algunos, cada estela representa a un enemigo derrotado. Para otros, ancestros sagrados erguidos que desafían al tiempo. Miran al horizonte, con líneas humanas simples y ornamentación mínima. Portan copas o armas, símbolos de deber y memoria eterna. Vigilan las rutas cerca de cementerios y llanuras infinitas. Lugares marcados por el movimiento y el fluir del destino. Los Balbal resistieron, mientras los sistemas de creencias mutaban. Ni el avance del Islam borró estas efigies milenarias. Permanecen hoy como testigos mudos de una civilización nómada. El lago Issyk-Kul es un titán entre las aguas mundiales. Una joya geográfica situada a una altitud casi legendaria. 1606 metros, custodiado por las montañas Tien Shan. Lo llaman lago cálido, pues sus aguas jamás aceptan el hielo. Ni el invierno más cruel doblega su calor interno. La salinidad y actividad geotérmica mantienen su esencia líquida siempre. Es un abismo acuático, de los más profundos del planeta. El segundo lago salado más grande tras el mar Caspio. Durante siglos, fue el refugio vital en la ruta de la seda. Bajo su superficie yacen ruinas de comunidades perdidas en el tiempo. Ciudades sumergidas por la furia de antiguos movimientos sísmicos. En la era soviética, el lago ocultó secretos de Estado. Zonas restringidas y bases navales surgieron en sus orillas prohibidas. Hoy, Issyk-Kul respira en un equilibrio natural y místico. Sustenta a pueblos enteros con la pesca y su agricultura. Es el santuario de vida salvaje que oculta historias inexploradas. Tapas de historia aguardan bajo sus aguas, aún sin descubrir. En Issyk-Kul, el leopardo de las nieves es una sombra. No hay rastros duraderos ni lamentos que crucen las colinas. Solo su silencio confirma que vigilan desde límites invisibles. Cruzan fronteras que el ojo humano rara vez nota. Al moverse, sus huellas se desvanecen en apenas unas horas. En los riscos escarpados, las cabras salvajes dominan la altura. Se desplazan con la confianza de quienes poseen la montaña. Sus largos cuernos curvos brillan como coronas bajo el sol. Ascienden por laderas imposibles, desafiando toda lógica y gravedad.
Son el puente viviente entre el abismo azul y la cumbre. Unen los valles con las nubes, fluyendo con energía pura. Cholponata brilla en la orilla norte de este mar interior. Un destino turístico que esconde un corazón arqueológico sagrado. Tras su fachada moderna, late un pasado de piedra y arte. Famosa por sus petroglifos gigantes que custodian el campo abierto. Grabados milenarios, situados más allá de los límites urbanos. Estos grabados milenarios tienen 3000 años y son un tesoro épico en el corazón de Asia Central. El lienzo de piedra revela bestias salvajes, ritos oscuros y símbolos que desafían la lógica del tiempo. Cabras montesas y feroces depredadores acechan desde el pasado, grabados con una fuerza asombrosa. Son el eco de creencias ancestrales, donde la supervivencia era una danza sagrada y peligrosa. Figuras humanas parecen cobrar vida, atrapadas en un movimiento eterno y profundamente misterioso. Los acompañan astros radiantes, símbolos de un poder cósmico que rige sus destinos desde lo alto. Senderos eternos marcados en la piedra sugieren que incontables generaciones cruzaron estos mismos pasajes. Cholponata no es solo roca, es el testamento vivo de nuestra persistente presencia en este mundo. Aquí el significado se forja con la repetición y la voluntad, más que con simples documentos. A orillas del legendario lago Isikul, se alza el imponente y místico centro Ru-Kordo, un santuario nacido no para el culto, sino para el encuentro sagrado de diferentes almas. Erigido a inicios del siglo XXI, este complejo resguarda pabellones cargados de una historia vibrante. Cada estructura rinde honor a grandes credos, uniendo la esencia del Islam con la del cristianismo. El budismo y el judaísmo también convergen bajo este cielo de paz y respeto mutuo. Su arquitectura es un poema visual que susurra tradiciones de tierras lejanas y tiempos antiguos. El diseño busca el alma de la herencia, evitando ser una simple réplica de templos religiosos. Sorprendentemente, el silencio reina en interiores sin ídolos ni reliquias que distraigan la mente. En su lugar, sabios y filósofos graban verdades eternas que invitan a una profunda reflexión moral. Ru-Kordo también rinde tributo a Kirguistán a través de esculturas que narran su épica literatura. Aquí la identidad nacional se abraza con el pensamiento universal en una armonía casi perfecta. El cañón Skazka es un espejismo que devora cualquier paisaje convencional que hayas visto antes. Laberintos de torres y acantilados de sangre mineral se alzan como guardianes de un reino olvidado. Con cada paso, el horizonte muta drásticamente, como si la tierra misma estuviera viva. La piedra es tan dócil que el viento la moldea como si fuera arcilla en manos expertas, pero posee la voluntad de acero necesaria para resistir el implacable paso de los milenios. Su rojo intenso nace de sedimentos ferrosos, vestigios de un lago antiguo sepultado por el tiempo. El tiempo arrancó su piel superficial para revelar los secretos ocultos bajo las capas de tierra. La erosión esculpió bestias, rostros y cuerpos que parecen susurrar desde el corazón de la piedra. Los lugareños vieron estos espíritus mucho antes de que la ciencia intentara explicar su origen geológico. Entre las sombras, acecha la silueta imponente del que llaman el legendario dragón de piedra. Con la testa en alto, su cuerpo parece fundirse para siempre con el abismo del cañón. Sin senderos ni señales, Skazka es un enigma salvaje que solo tú puedes intentar descifrar. Yeti Oguz domina la llanura con 7 guardianes de piedra roja,
majestuosos e inamovibles. Se alinean con una precisión sobrenatural, desafiando con orgullo el límite del horizonte mismo. El carmesí se intensifica en su base, donde el hierro late con una fuerza visual abrumadora. Esta densidad les otorga una presencia casi divina, como si las rocas tuvieran voluntad propia. A la distancia parecen una procesión sagrada congelada por un hechizo antiguo y poderoso. Pero la leyenda local susurra una verdad más oscura. Una historia de traición y sangre. Un Khan cegado por la ambición robó la esposa de su aliado más cercano y leal. El dolor de la mujer fue mortal. Donde su sangre besó el suelo, la tierra rugió. Esas lágrimas se petrificaron en las formas colosales que hoy contemplamos con absoluto asombro. 7 bueyes quedaron como testigos mudos, eternos e implacables ante el paso de los siglos. El mito sobrevive no por las pruebas, sino por la fuerza incontenible de su misterio. Es imposible ver tales formas y aceptar una explicación que carezca de esta magia ancestral. La leyenda es ahora la esencia misma de estas rocas inmortales que guardan el pasado. Bajo el dominio soviético, Yeti Oguz era un santuario envuelto en absoluto secretismo. Sus aguas termales atraían a poderosos oficiales que ansiaban burlar el paso del tiempo. Para los nómadas, estos riscos eran faros eternos en un mundo de constante cambio. Una brújula de piedra que guiaba sus pasos por praderas infinitas sin necesidad de mapas. En la sombra de la gran ladera emerge una figura pétrea cargada de misterio. Una grieta vertical la atraviesa, un corte tan limpio que parece obra de una espada divina, casi como si el destino hubiera marcado su ruptura desde el inicio de los tiempos. Ante nosotros se alza la legendaria Roca del Corazón Roto. Su origen está ligado a la sangrienta leyenda de los 7 toros salvajes. Es el monumento eterno al dolor de aquella mujer que puso fin a la tragedia. Mientras los toros observan en fila, aquel corazón sigue desgarrado para siempre. Pero este quiebre no es un simple capricho de la erosión natural. Una herida abierta que se expande, revelando una fragilidad que el tiempo no puede ocultar. Separada del resto, su soledad hace que el abismo en su centro sea imposible de ignorar. Hay quienes dicen que este suelo fue escenario de antiguos rituales prohibidos. Sin embargo, la tierra ha decidido guardar sus secretos bajo llave. El viento y el polvo borraron cualquier rastro de aquellas sombras del pasado. De pronto, el desfiladero de Barskun se abre paso violentamente ante el río Issyk-Kul. Como una herida profunda, un corredor de roca y bosque penetra el corazón de la montaña. Paredes colosales de 500 metros se ciernen sobre nosotros, asfixiando el camino. Los senderos que serpentean junto al río rechazan cualquier línea recta. Son cicatrices grabadas por el paso incansable de pastores, bestias y viajeros. Rutas traicioneras que desafían a cualquiera que intente conquistar sus cimas. La piel de Barskun revela su historia en capas de roca devoradas por el tiempo. Cada estrato es un capítulo de una historia que tardó milenios en escribirse. Muros que susurran cada eco, atrapándote en una sinfonía de claustrofobia absoluta. Un torrente de agua gélida estalla desde las alturas, lanzándose al vacío. Es el baile eterno de las cataratas de Barskun, una tras otra, sin descanso.
Nacida en las entrañas de la tierra, su agua se mantiene helada incluso bajo el sol. En su descenso, absorbe la fuerza de los minerales ocultos en la piedra. Siglos antes de los turistas, los lugareños ya veneraban este regalo de la naturaleza. Buscaban en su pureza un milagro para sanar el cuerpo y el alma. Pero su fama mundial estalló bajo la mirada de la Unión Soviética. Transformado en un bastión de acceso restringido, oculto a los ojos del mundo. Tras su hazaña legendaria, el cosmonauta buscó refugio en este rincón olvidado. Formaba parte de un programa secreto para restaurar la salud de los héroes del Estado. La soledad de las alturas y estas aguas sagradas eran la cura para su agotamiento. No quedan monumentos, solo ecos de anécdotas perdidas en el tiempo. Las cataratas, ajenas a la historia humana, siguen su curso impasible. Son indiferentes a las leyendas o los nombres que intentamos imponerles. Hoy, cualquiera puede aventurarse por los senderos que serpentean hacia el abismo. Caminos que te arrastran hacia lo más profundo del desfiladero. El agua sigue su danza eterna, devorando la roca y cavando su propio destino. Y así, Caracol floreció, nacida en la misma frontera del destierro. Nacida a finales del 19 como un bastión ruso, la ciudad pronto fue un crisol de culturas vibrante. Colonos rusos trajeron saberes agrícolas y arte en madera. Luego llegaron los dunganes, musulmanes huyendo del caos chino. Kirguises nativos, dueños de valles y verdes praderas. Persistieron siempre. ¿El resultado? Una ciudad sin divisiones reales, sino llena de capas. Calles de estricto diseño ruso y mercados latiendo al ritmo ancestral del comercio local. Múltiples lenguas conviven en el día a día. La mezquita Dungan, alzada por artesanos a inicios del 20, funde tradiciones chinas con el alma sagrada del Islam. Cada viga y columna encaja sin usar piezas metálicas. Las piezas de madera, talladas con precisión absoluta, dependen del equilibrio puro para mantenerse en pie. Sus aleros curvos y techos recuerdan templos budistas lejanos, ocultando su verdadera esencia, un santuario de fe islámica. Entre árboles, la Iglesia Ortodoxa narra otra odisea migratoria. Construida en madera por pioneros con técnicas maestras, resistiendo el frío gélido con recursos muy limitados. Sigue el trazado ortodoxo, humilde, pero rica en espíritu. Lejos de la piedra de las grandes metrópolis rusas. Este templo fue forjado para perdurar, no para presumir. Muros de madera fáciles de sanar con materiales locales. La iglesia ha resistido firme ante vendavales políticos. Bajo el yugo soviético fue silenciada, mas no destruida. Con la libertad, sus servicios retomaron su brillo original.
El lago Alakul aguarda en el Terski Alatau. A casi 3.500 metros, de acceso extremo. El ascenso es brutal por senderos donde el camino muere. La ruta desaparece y sus aguas mutan de color. Danzando entre el azul profundo, turquesa y gris místico. Luz y nubes juegan sobre la superficie transformándola constantemente. Un enigma visual casi imposible de capturar en fotos. Forjado por glaciares, el deshielo lo alimenta de vida. Sus orillas son yermas, donde casi nada logra brotar. Desafiando la vida. En Alakul no hay hogares, ni rastro de vida acuática. Es un recordatorio salvaje de que hay paisajes que solo vemos un instante. Lo que importa no es llegar, sino la odisea. Las alturas no perdonan a quien desafía su soledad. Pese al aislamiento, su belleza atrae a almas intrépidas. El choque entre naturaleza e historia forja estos montes. Proteger este legado es vital para las futuras generaciones. Cada viga y sendero es parte de la memoria. El glaciar Aksai vigila eterno el Valle Alto, forjando un glaciar milenario que transmuta cada roca a su paso. Su faz está marcada por grietas y cicatrices forjadas durante décadas. Avanza sin descanso, en un silencio absoluto y casi imperceptible. Esta mole blanca dicta el fin de todo dominio humano. En las indómitas cumbres de las montañas Tian Shan. Cruzar esa frontera es entregarse a un viaje difícil y restringido. El llanto helado de Aksai nutre los arroyos inferiores, uniendo el cielo helado con las ciudades que esperan abajo. En este desierto blanco acechan las criaturas más esquivas del mundo. Bestias de montaña patrullan los bordes de este abismo helado, trazando senderos efímeros sobre una tierra que siempre tiembla. Sus pasos atraen depredadores, pero el secreto de Aksai persiste. Tras el río Caracol, Alti-Narashan aguarda tras rutas implacables. Caminos de muerte prohibidos para cualquier motor ordinario. Manantiales dorados lo llaman, un tesoro bendecido por los ancestros. Aguas hirvientes y cargadas de magia brotan desde el abismo, creando pozas vivas que mutan con cada suspiro de la corriente. Baños ancestrales que sanaban al hombre antes de la historia escrita. Guerreros y pastores buscaban refugio aquí durante sus largas marchas, sumergiéndose para lavar el cansancio de 1000 batallas y caminos. Sin cadenas ni tuberías, el agua fluye con voluntad propia. El flujo es eterno, renovándose con la fuerza de la tierra, conservando un calor celestial gracias al latido natural del suelo.
Un bosque de pinos vigila el valle, como centinelas eternos. Altin Arashan es solo un suspiro. La gente llega y parte rápido. El silencio reina mientras cada uno sigue su propio destino. El tiempo se diluye entre lagos sagrados y senderos olvidados. Kumtor domina las cumbres a más de 4.000 metros de altura. Allí donde el acero industrial desafía al hielo milenario. Es una de las minas de oro más colosales y elevadas del mundo. Un lugar donde el más mínimo error significa una caída fatal. Rutas que arañan el cielo atravesando glaciares y roca pura. Arrancando el oro oculto bajo el corazón de glaciares ancestrales. El hielo es profanado, movido y reubicado por la ambición. Bajo una vigilancia implacable, mientras la excavación devora todo. El paisaje ha sido mutilado, forjando terrazas de escala titánica, donde escombros y embalses cubren lo que antes fue tierra virgen. Desde finales de los años 1990, es el motor nacional. La riqueza y el futuro de todo un país dependen enteramente de las entrañas de esta montaña. Su poder es tan real como una leyenda abstracta. Crea empleos, pero vive aislada del hombre común y corriente. Es la gloria dorada arrancada del infierno helado de la tierra. Un choque brutal entre la geología y el destino económico, y los intereses que mueven a toda una nación. Es el vivo ejemplo de cómo los recursos moldean una nación, mientras el poder permanece aislado del pueblo, un destino forjado lejos de las vidas de aquellos que realmente sufren las consecuencias. El lago Songkhul descansa a una altitud de 3.116 metros en las montañas Tian Shan, una inmensa masa de agua dulce cuya presencia absoluta domina toda la meseta circundante. Nada ha sido construido a su alrededor que se atreva a profanar la pureza de este paisaje. Ni rastro de concreto, ni torres de señales. Solo el silencio de estructuras inexistentes. La superficie del lago palpita como si fuera un organismo con vida propia. En días despejados, refleja el firmamento con un turquesa cristalino, convirtiendo las aguas en un espejo celestial. Pero cuando las nubes acechan, su color se desvanece y muta hacia matices púrpura. A veces se torna de un gris metálico y frío. Las leyendas locales narran un origen más oscuro. Hablan de un rey tirano cuyo palacio maldito se alzaba en el corazón de este valle. Y de mujeres que lloraron hasta inundar la tierra, sepultando para siempre la piedra y el poder. Un mito que sobrevive porque el paisaje mismo se niega a desmentir tal tragedia. Con la llegada del verano, el letargo termina y este lugar cobra una vida vibrante. Familias nómadas emergen con sus caballos, ovejas y yaks, reclamando los pastizales. Alzan sus tiendas a lo largo de las praderas, siguiendo el ritmo de sus ancestros. Cada una se construye a mano, con la puerta hacia el este, honrando una ley milenaria. Tash Rabat surge solitario, una fortaleza de piedra donde la roca es el único recurso eterno. Erigido en el siglo XV, este bastión guarda secretos de viajeros ya olvidados.
Sirvió como refugio vital para las caravanas que recorrían la legendaria Ruta de la Seda, cruzando senderos montañosos mortales donde cualquier retraso significaba una sentencia de muerte. Una estructura que desafía el tiempo, con muros que superan el metro de espesor. En su interior, 30 estancias secretas se abren paso hacia una cámara central abovedada. Antaño, mercaderes traían aquí seda, especias, bestias y armas de tierras lejanas. El verdadero origen de Taj Rabat sigue siendo un enigma que divide a los sabios. Algunos historiadores sugieren que nació como un monasterio budista transformado por los avatares del destino. Otros afirman que su propósito era estrictamente militar, un guardián en los confines del mundo. Y hasta el día de hoy, ninguna evidencia ha logrado silenciar estas leyendas. La estepa de Narín se expande por Kirguistán como un vasto reino forjado por el movimiento. Los valles se abren paso entre acantilados que parecen tocar el cielo, cediendo el paso a praderas de altura donde la hierba lucha tenaz por sobrevivir. Tierras que rozan los 3000 metros, serpenteando hacia las cumbres indómitas de Tian Shan. Aquí las laderas dominan el horizonte y la distancia se mide en esfuerzo, no en kilómetros. Es en este rincón del mundo donde el alma nómada kirguís permanece intacta. Cada vez que el sol de verano despierta la tierra, el ciclo comienza. Las familias guían a sus animales hacia el Yailú, las praderas de la libertad. Caballos y yaks se dispersan por campos que se han usado igual durante siglos. Se levantan refugios temporales, siguiendo las costumbres sagradas que el tiempo no pudo borrar. En la inmensidad de Narín aparecen los soberanos, los osos pardos de Tian Shan. No se ocultan del todo, pero su presencia es tan imponente como discreta. Marcas de garras en los troncos y tierra removida delatan su búsqueda de sustento. Senderos que conducen al agua son los únicos rastros que estos gigantes dejan atrás. Migran con las estaciones, expandiendo su dominio cuando el hambre acecha en las sombras. La existencia de estos osos es la prueba de un mundo aún salvaje y puro. Un ecosistema capaz de mantener el equilibrio sin que el conflicto rompa la armonía. En tierras bajas, los ciervos maral abundan, pero su cautela es absoluta. De cuerpos imponentes y cornamentas que parecen ramas de leyenda. Los maral cruzan bosques, alterando su senda para burlar el peligro. Huyen del clima hostil y del hombre, sintiendo cada paso intruso. El invierno llega y las temperaturas caen bruscamente, alcanzando niveles extremos, obligando a hombres y bestias a retirarse. Solo queda una tierra desnuda, sin rastro, señal ni refugio alguno. En ese vacío, la estepa revela su esencia más pura. Arslanbop oculta un fenómeno biológico sin igual. Es el mayor santuario natural de nogales del planeta. Decenas de miles de hectáreas donde los nogales renacen solos. Se cree que muchos nogales aquí superan ya los 1000 años. La genética confirma que estos árboles son los ancestros sagrados de las variedades que hoy dominan Europa y Oriente Medio. Este bosque resuena en crónicas ligadas al gran Alejandro Magno. Sus conquistas en Asia Central expandieron estos frutos hacia Occidente, pero la tradición local guarda un origen distinto. Un relato sobre un santo buscando el árbol de la vida.
Arslanbob Ata. La cosecha sigue leyes ancestrales. Cada otoño, las nueces caen. Se secan y venden con métodos intactos desde hace siglos. Bajo el mando soviético, el bosque fue explotado para exportar. Tras la independencia, el control regresó a su gente local. El pueblo ve al bosque como a un familiar querido. Es un pacto eterno entre la tierra y quienes la habitan. La reserva de Sari-Chelek, joya protegida por la UNESCO. Es un tesoro de biodiversidad oculto entre montañas cerradas. Un lago profundo descansa rodeado de bosques y prados alpinos, mientras laderas rocosas se alzan desafiantes una tras otra. Aquí la distancia entre hábitats es casi inexistente. Las especies se ven obligadas a convivir en espacios compartidos. En las praderas abiertas y laderas bañadas por el sol. La ardilla de Mensvier domina el paisaje en grandes grupos. Vigilantes se yerguen antes de oír a sus túneles subterráneos. Sus gritos resuenan por toda la cuenca. Chillidos agudos que alertan sobre la llegada de depredadores. Sus excavaciones y podas constantes moldean la propia tierra, creando microhábitats vitales para miles de insectos y aves. Sobre la cuenca, las águilas reales planean, con nidos colgados sobre el lago, observando cada movimiento en su dominio sin interrupción alguna. Sus vuelos ignoran toda presencia humana. Solo obedecen a la altitud y a sus presas. La ciencia declaró esta zona reserva en la era soviética, tras descubrir su biodiversidad tan inusual. El acceso sigue vedado. No hay grandes torres ni monumentos alzados. Kirguistán jamás fue despreciado. Simplemente, nunca exigió ser venerado. Una nación no se mide por horizontes ni paisajes majestuosos. Su valor reside en los ecos que su voz transmite. En su huella ancestral. Aquí, el recibirte no es espectáculo. Es algo esencial. Quizás olvides el nombre del valle, pero recordarás el instante en que te sentiste vivo. Seguidnos para desvelar otros reinos ocultos.